Hola, muy buenas a todos y todas, pensando en la voz alta. Y bueno, son las 11 de la mañana cuando estoy grabando este vídeo, en otro día más de confinamiento. Y obviamente, pues en esta situación, pues todos nos hacemos algunas preguntas, ¿no? Y en este vídeo, o en este audio para los de Evox, pues vamos a hablar de algo que yo creo que más de uno se está cuestionando ahora mismo. Y es sobre la libertad. Y como estamos ahora en confinamiento y privado de nuestra libertad realmente, puesto que en teoría sí podríamos estar saliendo donde queramos, pero en la práctica no es tan así, puesto que hay diferentes mecanismos, instrumentos para persuadirnos de que no tenemos que salir. Y habrá muchos que ahora mismo en este punto dirán, pero hay que quedarse en casa para paliar este virus. Sí, a ver, estoy hablando de manera directa, de una manera que daría la razón, pero que obviamente hay una serie de variables en la cual finalmente nos disponemos a hacer una cosa u otra. Tenemos la libertad de poder salir, pero también tenemos la libertad de poder quedarnos. Y ahí juega a favor o en contra nuestra razón. Si nos quedamos en casa, ayudamos a nuestra familia y a nuestra población, y conforme vamos expandiéndonos a los países y a la humanidad. Si salimos, podremos perjudicar primero a nosotros mismos y luego a los demás, o primero a los demás y luego a nosotros mismos, dependiendo de cómo queramos manejar el uso de la conciencia, ¿no? Vamos a comenzar con algunas frases que he ido viendo sobre algunos hitos, algunos personajes más bien de la historia, que nos han dado alguna frase que nos han hecho pensar acerca de la libertad. Y vamos a empezar, obviamente, pues con uno de los precursores de la libertad en la India, ¿no? Como es Mahatma Gandhi. Pues una frase que él dijo es: no se nos otorgará la libertad externas más que en la medida exacta en que hayamos sabido, en un momento determinado, desarrollar nuestra libertad interna. Esa es una frase que hizo este pensador indio, y que nos puede hacer pensar un poco sobre lo que es ese concepto de la libertad, en la cual, pues, según él, la libertad de desarrollar nuestra libertad interna, ¿no? Dice finalmente. Vamos a poner otra frase de gente conocida, como por ejemplo Voltaire, el filósofo y escritor francés. Proclamo en voz alta la libertad de pensamiento, y muera el que no piense como yo. Es más claro agua, ¿no? Luego, Jean-Paul Sartre: el hombre nace libre, responsable y sin excusas. Luego podemos ver otras frases de otras personas conocidas, como el gran Confucio, el maestro chino: es más fácil apoderarse del comandante en jefe de un ejército que despojar a un miserable de su libertad. Un concepto de libertad que, la verdad, me parece muy, muy, muy interesante. Luego tenemos a Jean-Jacques Rousseau: el hombre ha nacido libre y por donde quiera se encuentra sujeto con cadena. Y por doquiera se encuentra sujeto con cadena. Podemos ver otras frases, como Benjamin Franklin, que dijo: donde mora la libertad, allí está mi patria. Bueno, son diferentes tipos de pensamientos sobre la libertad. Eh,
es complicado hacer una explicación exacta de lo que es la libertad, puesto que hay muchos matices para diferentes modelos de pensamiento. Por ejemplo, la frase que resume lo que es la libertad, según la RAE, la frase general es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Por tanto, esa puede ser un concepto más de lo que yo he estado hablando. Podemos decidir quedarnos o no quedarnos en casa, pero el acto de quedarnos o no quedarnos luego viene reflejado a nivel externo y a nivel interno, como decía Mahatma Gandhi, ¿no? Un tema del cual yo he pensado mucho, y podemos desmembrar el tema de la libertad en diferentes hitos, ¿no? Por ejemplo, y cabe ahora mismo en esta situación, la prensa. La libertad de prensa, se supone que tenemos libertad de prensa, se supone, y lo digo explícitamente porque eso realmente no es cierto. En la época de Franco había una censura, ahora mismo en China hay una censura. En internet en China no puede hablar de ciertas cosas, en España tampoco realmente. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de censura, más sutiles o menos sutiles. Los periódicos, en su parte, son financiados por el Estado, por lo tanto no tienen libertad de expresarse como quiera. En Internet, en teoría, puedes hablar con total libertad. Obviamente lo que tú hablas luego repercute en la opinión, pero realmente no deberíamos de estar tan inmerso en esa opinión. No nos debería de importar esa opinión. Lo que ocurre, y es por lo que yo quería empezar a hablar, es que hemos tenido diferentes modelos, y vamos a ir haciendo una retrospectiva conforme lo que fue la historia, y nos vamos a sorprender muchos de lo que está sucediendo hoy día, porque creemos que en las épocas antiguas había un modelo de esclavitud de las personas, ¿vale? En la edad de Egipto, por ejemplo, con el faraón era el dios supremo, y sus súbditos eran sus esclavos reales. Nos podemos ir a otras culturas, como la mesopotámica, en la cual también había un sistema de esclavitud. En Europa había también sus sistemas de esclavitud. La antigua Grecia, la antigua Roma tenía los esclavos que no eran ciudadanos. Y en China también tenía a sus esclavos los emperadores. Por lo tanto, en todos los sistemas, todas las culturas, ha habido anteriormente un sistema de esclavitud. Luego, posteriormente, con el colonialismo, también ha habido mucha esclavitud. De hecho, se vendían esclavos, y el hecho de que haya negros en América y en Estados Unidos es parte de esa esclavitud de negros de África. Eh, lo mismo ha sucedido en Cuba, y lo mismo ha sucedido en Europa, ¿no? Entonces nosotros creemos que ahora sí tenemos una gran libertad, pero pensar porque sigue habiendo esclavitud. Quizá de otro modo. Empezamos hablando de la época industrial, en la cual había un modelo entre patrones y trabajadores, ¿no? Tenían los patrones, que eran entre comillas, los más malos de los malos, y luego todos los trabajadores, que estaban súper explotados por un escaso salario. Y bueno, empezó a haber revoluciones obreras, la revolución industrial y todo eso. Para no hacer muy largo y muy extenso lo que queremos hablar,
pues podemos ver cómo hoy día es exactamente lo mismo. No ha cambiado absolutamente nada. Seguimos teniendo un modelo en el cual hay gente que es súper rica, empresarios que intentan hacer la mayor explotación posible. Y no obstante, el modelo de estos últimos 20-30 años es más complejo y ha habido muchas luchas, hay ahí metido muchas variables por las cuales pues siempre hay un rifirrafe, pero en el grosso de lo que está ocurriendo, y no hablo solamente de España, sino en el mundo entero, es que hay empresas súper explotadoras. Hay países en los que más que en otros, pero al final siempre lo mismo, los trabajadores, la línea de los trabajadores, y también incluyo incluso jefes de obra, jefes, gerentes, que realmente cobran un sueldo, bueno, quizá un gerente cobre más, pero está haciendo todo el trabajo de jefes gordos, de verdad, que son los que se llevan la mayor parte del pastel, y nunca es para nada equitativo a cada responsabilidad. Nada de nada es así. Entonces seguimos teniendo pues una esclavitud en el trabajo que realmente no ha cambiado en milenios. Sigue habiendo todavía intercambio de personas y se han visto en muchas ocasiones. Hay algunos que son más vistos que otros, pero en la clandestinidad se sigue comprando a gente, se sigue vendiendo a gente. Luego también en los modelos políticos se siguen comprando a la gente. Eh, Vamos a recordar que los puestos de la política, te puedes tener un puesto de la política si dices lo que quieren escuchar y actúa como quieren que actúe. Por lo tanto, sigue habiendo esclavitud en cuestiones de pensamiento. La religión en su tiempo y hoy día también sigue todavía ahí metiendo las garzas, siempre ha manipulado la mentalidad del pueblo llano con sus opiniones. Y digo las religiones porque no voy a decir una u otra. Todas las religiones han tenido su parte de culpa en la cual han estado manipulando las mentes de los pueblos, de la gente. Y actualmente todavía sigue esos rescoldos del pasado. Por lo tanto, tenemos mucho que modificar, mucho que cambiar para que tengamos un punto de vista de libertad más natural. La libertad se puede denominar de muchas formas, pero la libertad no es hacer lo que te dé la gana. De hecho, si actuamos en contra de las constituciones, podemos acabar presos y por tanto excedente de nuestra libertad. Estaríamos encerrados en una cárcel o en algún país todavía incluso con pena de muerte, ¿no? Por tanto, la libertad tiene sus patas, ¿no? Hay que entender que la libertad no es hacer lo que nos dé la gana realmente. Es actuar conforme a una razón y conforme a que tú tienes que estar pendiente de que tus actos pueden repercutir en otras personas y por lo tanto tu libertad está condicionada a la razón. Hay gente que habla del libre albedrío. Vamos a ver una explicación simple de lo que es el libre albedrío. El libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones sin estar sujeto a presiones, necesidades o limitaciones o a una predeterminación divina. Mentira. No hay libertad de albedrío, puesto que tú puedes obrar según considere y tú quieras elegir, pero tienes que tener en cuenta
que tus obras repercuten en la gente. Vivimos en sociedad, no vivimos en mitad del campo. Y aún así, si tú vives en el mitad del campo, tienes que ver que tus obras repercuten también en ti. Por lo tanto, estamos hablando de una doble vertiente, tanto para ti como para la sociedad. Así que yo creo que deberíamos un poco más de ir matizando cada variable de lo que es la libertad para poder entender mejor el concepto y para que luego tengamos una sociedad un poquito más, más armoniosa y que entre todos pues pongamos los puntos sobre la IES y entendamos que la libertad es parte de nuestro ser, pero hay que administrarlo y suministrarlo de una manera acorde a lo que queremos transmitir y acorde a que puedan repercutir negativamente en otras personas y en ti mismo también. Así que bueno, espero que se haya entendido un poquito lo que yo estaba pensando en voz alta y nos vemos en el próximo podcast para seguir haciéndonos cuestiones. Muchísimas gracias y espero vuestros comentarios que son importantísimos y del cual voy a aprender muchísimo. Hasta la próxima.